Bien, buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Vamos a compartir lo que es el devocional de hoy. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ok. Bien, el devocional de hoy está basado en el Salmo 91:2, que dice: Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, salvados por una señal luminosa. El 14 de agosto de 2018, Rolando y Verónica regresaban de Italia cerca de las 11:30 de la mañana. Una luz se encendió en el tablero de su vehículo. Había un problema en el motor. Llovía a cántaros y el tráfico era intenso. Rolando salió de la autopista justo antes de llegar al puente. Sí, justo antes de llegar al puente Morandi en Génova. La señal luminosa se apagó y la pareja decidió tomar la autopista de vuelta a Francia en el siguiente cruce, justo después del famoso puente. De repente los llamaron de urgencia para saber dónde estaban. Entonces se enteraron de que el puente Morandi se había derrumbado a las 11:36. ¿Hubiéramos sido arrastrados? No lo sé, dijo Rolando. Pero cuando salí de la autopista, el viaducto estaba intacto y cuando volví a la autopista se había derrumbado. Otro hecho asombroso, la luz de la alerta del vehículo no volvió a encenderse. Ni ese día ni después. ¿Los habría salvado Dios de aquella tragedia? Si así fue, ¿por qué ellos y no los otros? La pregunta sigue sin respuesta. Sin embargo, Verónica se siente muy conmovida cada vez que ve las imágenes del puente derrumbado y ora por las familias afectadas por dicha tragedia. Si hubiéramos muerto en Génova, estaríamos en la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, dicen con convicción Rolando y Verónica. Pero cuando todavía, pero, perdón, pero como todavía estamos en esta tierra, queremos ayudar a otros a encontrar la paz con Dios por medio de Jesús. No tener miedo a la muerte es vivir verdaderamente. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Ciertamente, esto es uno de los testimonios, uno de los muchos testimonios que Dios siempre nos cuida, nos salva, ¿no? Hay en los canales de televisión muchas noticias que son tragedias en algunas circunstancias, pero que uno analiza y piensa, y al igual que esta familia, uno puede decir, justo yo estaba a punto de, no sé, de viajar o pasar por ese camino, o no sé, antes de llegar a un cruce o al semáforo y tuvo que pasar tal accidente. Eh, Dios tiene todo en control, como habíamos dicho, y Él hace cosas buenas en nuestras vidas, ¿no? Y siempre lo va a hacer porque hay propósito, ¿no? Al igual que esta pareja, el propósito era de seguir proclamando lo que es el Evangelio, que es la paz de nuestro Dios, y siempre necesitamos de su cuidado, de su amor. Vamos a orar y vamos a agradecer en esta noche. Demos gracias. Voy a pedir a mi hermana Felipa si está por ahí. Bienvenida, hermana. ¿Pueda guiarnos en oración, por favor? Hermana, parece que no está conectada. Bien, vamos a orar. Buenas noches. Ya, adelante, por favor. Buenas noches, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, bendito Dios, por este día que tú nos regalas, Padre, por cada uno de nosotros, Padre.
Agradecerte, Señor, por un día de vida más, por la oportunidad que tú nos das, la misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros, Padre. Amado Cristo, te agradecemos, Señor, de corazón, Padre amado, y también, Padre, pedirte, Señor, por cada siervo que estamos, Padre amado, y así también, Señor, tu siervo Ramiro, Señor, que nos va a traer tu palabra, Señor. Cuanto más, Señor, nosotros queremos conocer tu palabra, Padre. Cuanto más queremos saber de ti, mi Dios. Cuán grande eres tu Padre para poder escudriñar, para poder llegar, Padre amado, saber mucho más de ti, mi Dios. Agradecerte, Padre, por este seminario que tú has preparado, Señor, y pedirte por cada uno de nosotros, Padre, darnos sabiduría, entendimiento, ciencia, inteligencia, Padre, para cada uno de nosotros, Padre, porque de ti viene, Señor, la sabiduría, Padre amado. Gracias te damos a ti, Padre. Así también, Señor, pedite por siervo Ramiro, Señor. Padre amado, mediante tu palabra, Señor, tú nos hablarás, Padre bendito. Muchísimas gracias, Señor Dios mío. Agradecerte en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Felipa. Bienvenida una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio. Eh, ¿Continúan viendo mi pantalla? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me confirman? Ok. Bien. Vamos a continuar esta segunda parte de lo que es una de las ramas de la teología y vamos a hablar de lo que es la eclesiología. Tenemos en esta oportunidad para presentar la siguiente lámina que habíamos quedado la anterior. Vamos a continuar, ¿sí? Bien, perdón. Antes, vamos a ver, hermanos, lo que es las autoridades en la iglesia. Hay tres fuentes de autoridad en la iglesia, ¿no? Tenemos la autoridad de Cristo, Espíritu Santo y la Biblia. Cristo, único Señor y gobernador, el cual en la palabra del Señor nos dice que es la cabeza de la iglesia, la máxima autoridad, y lo que es los miembros, los hijos de Dios, somos el cuerpo, ¿no? De Cristo, que bien unido y juntado las coyunturas, dice, las articulaciones por el amor, son uno solo, ¿no? La otra autoridad es el Espíritu Santo, principio vital y vicario de Cristo en la tierra, el cual está presente hasta hoy en día en las iglesias, el cual siempre nos ayuda a recordar la obra maravillosa que hizo Jesús en la cruz, nuestro Señor Jesús, y nos ministra, ¿no? Nos enseña, nos redarguye, nos instruye, así como fue la oración de nuestra hermana Felipa, ¿no? Siempre pedimos de Él que nos pueda mucho más profundizar en el estudio, nos pueda guiar, nos pueda dar el conocimiento, pero por supuesto nos pueda también ayudar a aplicar este estudio a nuestra vida, ¿no? Porque de nada sirve solamente tener conocimiento teórico, pero no practicarlo, ¿no? No ponerlo en práctica incluso en la iglesia. La otra fuente de autoridad es la Biblia, nuestro manual, nuestra guía, nuestra única norma inapelable de fe y de vida, ¿no? Todo la iglesia, lo que es en este mundo, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos nuestro manual, que es la Biblia, ¿no? Al igual que cuando compramos algún dispositivo, por ejemplo, celular o televisor, lo primero que hacemos o debemos hacer, porque no lo hacemos, es leer el manual de instrucciones, cómo debemos usarlo, qué debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo mismo sucede para nuestra vida y también el trabajo en la iglesia. Y Pablo fue un apóstol del Señor Jesús, el cual escribió para dar, ¿no? Ciertas directrices para el trabajo en conjunto con la iglesia, estableciendo también ciertas autoridades, ciertos ministerios y en hechos, ¿no? Mucho más atrás nos pide también, nos dice también, ¿no? Cómo debería ser la iglesia, ¿no? Una iglesia unida, que ya en el anterior estudio habíamos hablado bastante. Entonces, estas tres fuentes que tenemos aquí son las autoridades de la iglesia, ¿no? Cristo, perdón, el fundamento, el Espíritu Santo, el cual
nos guía, nos instruye y la Biblia es como el manual para podernos direccionar bien en el trabajo de la iglesia. Así también, como lo dije, hay liderazgo delegado por nuestro Señor Jesús, por nuestro mismo Dios, el cual está en la iglesia, ¿no? Entonces, está el liderazgo en la iglesia local, en cada iglesia, ¿no? Y como dijimos la anterior, la iglesia no es solamente la infraestructura, la construcción en sí misma, sino que es el grupo o el conjunto de hijos de Dios creyentes, el cual se reúnen en un determinado lugar. Bien, vamos a ver lo que es el liderazgo, la descripción y la estructura, ¿sí? Esto, hermanos, va a estar siempre presente en cada iglesia, ¿no? Va a estar siempre organizado de esta manera y si usted no lo sabía, bueno, vamos un poquito desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, están los oficios, en lo cual la descripción nos dice que son elementos esenciales para el desarrollo de la organización eclesial, ¿no? Entonces, los oficios son, son personas que van a ir trabajando en la iglesia, el desarrollo, lo que es en cuanto a la organización. Puede haber personas que, por ejemplo, tengan el don de servicio, acompañado de un talento de cocinar ricos platos, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Y también, pero son limitados a la iglesia local, o sea, su trabajo está dentro de la iglesia local. Aunque he visto con mi experiencia de que las hermanas al ver este talento y este oficio, tal vez dentro de la iglesia, pero fuera, ¿no? Con un talento, están también metidos en el área de trabajo, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la venta de comidas. Dentro de los oficios se puede mencionar que son revocables cuando dejan de concurrir las condiciones personales requeridas para el mismo, ¿no? Si hay un nombramiento, por ejemplo, de diáconos, por ejemplo, de algún equipo de trabajo, entonces si cumple un tiempo de trabajo, puede que feneza su trabajo y puedas elegirse otras personas, ¿no? Entonces se puede cambiar. Dentro de, dentro de los oficios son elementos capacitantes para que el creyente pueda ser instrumento en manos del Espíritu, ¿no? Entonces siempre debe estar direccionado por lo que es la presencia del Espíritu. Y como ejemplo está acá, ¿no? Lo que es los ancianos y diáconos. Entonces hablaba del servicio, ¿no? Que trabaja en la iglesia y son los diáconos en los cuales movilizan a la iglesia y hacen actividades y están siempre preocupados por el bienestar de la iglesia, ¿no? Incluso algunos diáconos están preocupados por la infraestructura y por su parte están los ancianos también velando, ¿no? La salud espiritual, el cómo también cubrir necesidades entre los creyentes, si hay huérfanos, viudas, familias con necesidad. Entonces, estos cargos son importantes dentro de la iglesia, ¿no? Y que van a estar acompañados, como mencioné hace rato, de ciertos dones, como por ejemplo de enseñanza, como por ejemplo de servicio, acompañado también de talento, ¿no? Pues como lo mencioné dentro de lo que es poder cocinar ricos platos, porque eso es un talento, ¿no? No cualquiera cocina con ese sazón, ese toque, es algo especial, ¿no? Entonces, los ancianos también no quedan atrás, ¿no? Viene a ser como el brazo derecho del pastor, el cual enseña, el cual predica, el cual aconseja. Anoche mismo estaba finalizando una materia de ministerio, no, psicología en el ministerio o consejería pastoral, el cual también los líderes pueden ayudar, ¿no? Al pastor pueden también trabajar y dentro del liderazgo y mayormente en estos oficios o cargos como es el anciano, ¿no? Así también se menciona los dones, ¿no? Que son dados a cada creyente conforme la voluntad soberana del Espíritu Santo, como lo menciona en el pasaje, y son irrevocables. ¿Qué quiere decir? Bueno, vayamos a la lectura de la palabra del Señor. Busquemos en Primera de Corintios, capítulo 12. Busquen por favor en sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. Dice así.
Pero todas estas cosas son las que son las, perdón, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Entonces, según el propósito de Dios y a través de su Espíritu, Él nos da ciertos dones, ¿no? Y sabemos que los dones en su definición son capacidades sobrenaturales que el Espíritu nos da en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y los dones son diversos, ¿no? Desde apóstol hasta en su estructura de servicio, de apoyo, y hay muchísimos. Y lo que nos dice acá en Romanos capítulo 11, vayamos por favor, Romanos capítulo 11, verso 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable quiere decir que no hay marcha atrás, ¿no? Una vez dado los dones a través de Dios, a través del Espíritu Santo por medio de Dios o de la salvación, los tenemos siempre, ¿no? Los vamos a tener. Y algún momento, también nos dice la palabra, daremos cuenta, ¿no? Cómo hemos trabajado con estos dones dentro del trabajo en la iglesia. Y para su referencia nos dice que hay 15 dones en total que están en estas listas, ¿no? Romanos 12, Primera Corintios 12 y Efesios 4. Y alguien decía, ¿no? Por ejemplo, acá los creyentes dotados con los dones son dados a la iglesia, ¿no? Universal, o sea, a todo lo que es las iglesias en todo el mundo, sea acá al otro lado del mundo y aquí en América, ¿no? Entonces, todos tienen los dones. Y alguien me preguntaba, ¿no? ¿Y hasta cuántos dones puede tener un creyente? Bueno, eso va a depender mucho, uno, de lo que es la gracia del Señor, su voluntad. Normalmente el pastor va a recibir el don de maestro, de liderazgo, administración, porque acompañan el trabajo en la iglesia, ¿no? Y normalmente creo que la parábola de los talentos menciona cinco. Algún pastor conocido me decía, podía ser hasta cinco, pero basta con dos o tres, creo que estamos servidos, ¿no? Como dice, como decía este pastor, para hacer un trabajo, ¿no? Entonces, si los trabajamos bien, Dios puede añadir otros más, pero como digo, hay que ver lo que es la gracia del Señor y también algo que quiero mencionar es que Dios también ve las capacidades, ¿no? Ve también lo que es la responsabilidad, el trabajo, cómo lo hacemos. Y claro que no, lo trabaja bien y es responsable, ¿por qué no darle algo más, ¿no? Entonces, pero eso va a depender mucho del Señor, hermano. No es que nosotros hagamos méritos o esfuerzo y digamos, merezco, ¿no? No, es todo mucho de lo que es la gracia y la voluntad del Señor. Y también dice acá es el resultado del ejercicio de un don, como lo dije, ¿no? Tenemos que ejercitarlo, ¿no? Y Dios dirá en su voluntad, ¿no? Si va a ir aumentando, ¿no? En cuanto a los ministerios, es un servicio para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Todo lo que es los dones y talentos únicamente están involucrados en el trabajo de la iglesia, ¿no? El crecimiento y la edificación. Entonces, los dones están ahí, ¿no? Para el servicio en la iglesia. Pero en lo personal yo tengo una experiencia bonita que quisiera compartir. Así como recibí el don de enseñanza, ese mismo don me ayudó a abrirme puertas también en el ámbito laboral fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, en mi vida yo había enseñado lo que es materias, por ejemplo, de educación cristiana en colegios evangélicos o otras materias, ya sea de historia u otras más afines. Pero el Señor me dio la oportunidad, ¿no? Para poder estar en esa área y conforme a ello, también fue un tiempo de superación. Entonces, el Señor es fiel, hermanos, como cuando nosotros también trabajamos muy responsable, ¿no? En lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Bien, perdón, hermanos, un poquito resfriado. Me parece que a todos está dando este mal, ¿no? Bien, hablamos hace rato de los ancianos, hablábamos de los diáconos y en la iglesia, en las cartas de Timoteo, ¿no? Y aquí también menciona en Primera de Pedro,
capítulo 5, versos 1 al 4, ciertos requisitos, ¿no? Que debe cumplir el anciano en lo que es en el aspecto personal, familiar, social y de conducción, ¿no? Entonces, vamos a ir, vamos a ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, requisitos para los ancianos en lo personal, ¿no? Debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no amable, apacible, no avaro, no un neófito, irreprensible como administrador de la obra del Señor, no soberbio, no iracundo, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, etcétera, ¿no? Y son requisitos personales que uno debe ir cumpliendo, ¿no? Y si no lo está cumpliendo, pues debe hacer lo posible, ¿no? Para alcanzar y poder cumplir estos requisitos que pide la palabra, ¿no? Y estos mismos requisitos también son mencionados para el que va a ser pastor, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Como dije, el anciano es el brazo derecho del pastor y los requisitos son los mismos, ¿no? ¿Cuál es su ministerio? El pastoreo de la grey, como lo dije, caminando delante de ella, conduciéndola a pasos delicados, que esto se entiende la enseñanza de la palabra del Señor, acompañar a las ovejas, podemos hablar en lo que es las visitas, ¿no? Que sin duda alguna, hermanos, en mi experiencia que he tenido en el ministerio, cuán importante es la visita, ¿no? El llegar a la casa de una familia, de un hermano, y algo que me sorprendió escuchar es que son esperadas estas visitas, ¿no? Y es una bendición para la persona, para la familia, para el hogar. Entonces, acompañar a las ovejas involucra también, ¿no? La visita. También lo que es el alentar y el poder animar, el poder siempre motivarlos, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes en la iglesia donde algunos egresados del bachillerato, tal vez algunos no están claros, ¿no? En lo que es qué estudiar. Entonces, nuestro deber como pastor es asesorar, ¿no? Primero, entregar su vida al Señor, ¿no? El propósito que Dios tiene con ellos para luego darles ciertas opciones en cuanto a la profesión que elija, ¿no? Claro, eso va a ser también dirección de Dios en su voluntad. Buscar a los extraviados, algunos que tal vez se apartan del Señor por ciertas circunstancias, pero buscarlo, ¿no? Dejar las 99 e ir a buscar a la número 100. A veces la número 100 es reacia, ¿no? Arisca, como que es un animalito que alguien lo ha golpeado y ya no confía, ¿no? Es lo mismo, entonces tenemos que ir a buscarla, ¿no? Juntar al rebaño, reuniones de comunión, poder conversar con ellas, con las personas, con la iglesia, tener ciertas actividades de comunión, sostener a los débiles, cuanto más, ¿no? Vienen lo que es los nuevos creyentes, algunos débiles tal vez en la fe, en el sentido de que son susceptibles a algunos problemas en la iglesia y tal vez desean irse y ya no volver, ¿no? Entonces tenemos que a ellos sostenerlos, conversar, hablar, tenerlos de cerca, ¿no? Entonces es algo importante. También dice, velando primero por los mismos ancianos y luego por todo el rebaño. Entonces, nuestra prioridad como líderes, como pastores, es también velar por los otros líderes, ¿no? Por lo que es también del pastor. Pedimos normalmente en la iglesia que el pastor visite, pero la pregunta es, ¿y quién lo visita al pastor? ¿Quién le pregunta cómo está? ¿Ha comido? ¿Está sano? ¿Está enfermo? ¿Tiene necesidad? También, ¿no? Necesita él. Entonces, es importante también, como siempre le he dicho a la iglesia, orar por su pastor. Ahora, hablando un poquito de lo que es los requisitos, ya hemos hablado de lo personal y el ministerio, hay también requisitos familiares. Y se requiere, hermano, ¿no? Que el que aspire a ser anciano y que también quiera ser pastor, dice acá, sea marido de una sola mujer, y eso involucra también a la mujer, ¿no? Que tenga su esposo, que gobierne bien su casa. La primera iglesia que uno tiene como líder o pastor es su familia, ¿no? Su esposa, sus hijos. Esa es la primera iglesia. Si hay un buen gobierno en ese núcleo, en ese grupo de personas,
pues no habrá ningún problema en gobernar la iglesia, porque el mismo testimonio hablará, ¿no? Y dará esa autoridad al pastor o al anciano. Hijos en sujeción, irreprensible, dice, ¿no? Entonces, en este tiempo hay bastantes problemas con lo que es la conducta de algunos niños, adolescentes, por la mucha información del Internet, ciertas aplicaciones que a veces descuidan el estudio o a veces quieren también desobedecer, ¿no? Alguna, en algún aspecto a los padres. Entonces es necesario volver, nuevamente dice la palabra, a los rudimentos, ¿no? A lo que es el enseñarles la palabra, el poderles hablar, poder compartir con ellos también, ¿sí? Ahora, lo que es los requisitos sociales, irreprensible, que no haya ninguna falla en esta persona, de buen testimonio en el mundo, y no solamente en el mundo, sino con tu vecino, ¿no? Tu barrio, qué concepto tiene de ti, saben que eres evangélico, incluso saben que sos pastor, ¿no? Y a modo de testimonio, por ejemplo, en este barrio, en el nuevo barrio donde estoy, ya todas las personas saben que nosotros estamos de pastores y estamos a cargo de una iglesia. Y justamente donde voy a la venta, el Señor ya no se dirige conmigo como cualquier persona, ¿no? Pastor. Entonces, es muy importante el testimonio, ¿no? Como nosotros estamos como cartas abiertas a las personas. Y también nos dice acá, estamos aptos para enseñar, retenedor de la palabra. Y saben que en términos de la educación, ustedes que son líderes, hermanos, en un porcentaje mayor, y eso está comprobado, uno aprende más cuando enseña, cuando comparte, cuando predica. Aprende más porque ya lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha compartido y se le quedó. Entonces, nosotros como líderes tenemos esa responsabilidad y le animo a que lo ponga en práctica, ¿no? Para que pueda siempre alimentarse de la palabra y también comparte ese alimento con los demás. Un serio peligro. ¿Cuál será? El ministerio de un pastor consiste en que la iglesia, viéndolo y escuchándolo, él siga a Jesús. El anterior lunes hablamos de que hay un pecado muy grave, ¿no? Que es la división de la iglesia, ya que el grupo de personas es el conjunto mismo de creyentes y nos dice acá, ¿no? Un serio peligro. Y es que nosotros, como líderes y pastores, debemos siempre guiar a la iglesia a que siga a Jesús, siga al pastor de pastores y no a ninguna persona, a nadie, ¿no? En mi anterior ministerio que tuve en una iglesia, recreo, había muchas personas, ¿no? Que me llamaban y me decían, pastor, ¿dónde va a ir? Yo quiero ir con usted, yo quiero ir a su iglesia, ¿dónde va a pastorear? ¿No? Y con mucha seriedad le dije, usted, mi hermano, debe seguir a Jesús, no a mí. Usted no debe seguirme a mí. Yo no estoy con ministerio, no estoy con iglesia todavía. Voy a continuar con un cargo administrativo. Así que donde usted ha nacido, donde es miembro de la iglesia, ahí se queda, ¿no? Algunos me insistían y venían nuevamente, ¿no? A su iglesia, donde ha nacido y persista y siga al Señor Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos nosotros, hermanos, como pastores, como líderes, ¿no? Ciertamente, tal vez alguien me dirá, sí, hay un afecto, ¿no? Es como que un padre espiritual, ¿no? Y sí, ¿no? Hay una relación muy cercana con algunos miembros que hay un afecto único, ¿no? Y que cuando uno se va, y eso me ha sucedido, ¿no? Uno es como que se van, en este caso, en mi experiencia como pastor, se van hermanos, hijos espirituales y duele, ¿no? Pero bueno, tenemos que continuar y algunos sí me siguen llamando y todo, y yo pregunto cómo está usted, está trabajando, está estudiando, qué ministerio desarrolla. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, pastores, líderes, es eso, ¿no? No caigamos, hermanos, en ningún pecado delante del Señor, ni seamos piedra de tropiezo, porque también la palabra dice, maldito el hombre
que confía en el hombre. Entonces, nosotros debemos siempre guiar a las personas a Jesús. Incluso nosotros mismos necesitamos de nuestro Salvador, ¿no? Entonces, atentos, hermanos. Diáconos, los requisitos. Similar a lo que es los ancianos, aunque puede ir cambiando algunos requisitos. Vamos a ir viéndolo. La lectura está en Hechos capítulo 6, verso 3, Primera Timoteo capítulo 3, verso 8 al 9, requisitos y ministerio. En este caso están los diáconos y las diaconisas. Veamos cada uno de ellos. Primero los requisitos. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, marido de una sola mujer, buen administrador del hogar. Para las diaconisas, honestidad, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, ¿no? Entonces, como si pueden ver, hay un cierto parentesco con los requisitos del anciano, aunque aquí se destaca lo que es la administración, ¿no? Como lo había dicho, ¿no? Y también la honestidad. Porque en cierta manera, si ustedes han podido ver el trabajo del diácono, se encarga, ¿no? De poder incluso gestionar ciertos recursos para el mejoramiento de la obra o también ayudar a los más necesitados, ¿no? A lo que es a las viudas, a los huérfanos. Y eso es lo que vemos en lo que es en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando reclaman lo que es gentiles, ¿no? A los apóstoles. Ustedes atienden a sus viudas y ¿qué hay de nosotros? Entonces Pedro y los otros apóstoles, nosotros no podemos encargarnos de también hacer el servicio. Nombren de entre ustedes 7 diáconos, ¿no? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De ahí nació, ¿no? Lo que es el ministerio de diáconos y lo mencionamos. Diácono equivale a o es igual a ser el servidor. Los diáconos se ocupan de servir a las mesas, uno de los aspectos de servicio. Son colaboradores directos de los ancianos, trabajan en coordinación y el término diácono es aplicable a todo aquel creyente que sirve en algo, ¿no? Eh, Debemos siempre servir, debemos siempre trabajar, pero el diácono es alguien especial y lo vi en la iglesia, ¿no? De repente él está con la iniciativa de hacer mejoras, de hacer lo mejor para que la iglesia esté bien, tal vez en el área de infraestructura, pero al mismo tiempo en las personas, ¿no? Entonces es algo especial este ministerio. Y ya uno siendo líder o pastor, ya lo puede ir notando, ¿no? Con varones y con mujeres, ¿no? Ciertos aspectos. Y mejor si son pareja, hay también matrimonios que son servidores, ¿no? Listo. Vamos a entrar a lo que es los dones. Habíamos dicho que son 15. Vamos a ver la lista. Ahí está, ¿no? Entonces aquí hay, ¿no? Y tal vez puede que haya pregunta de parte de ustedes, pero son conocidos, tal vez ya lo han estudiado. Están lo que es los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿no? De servicio, de exhortación, de fe. Eh, si lo voy describiendo así en algo rápido, los apóstoles, según la definición de algunos libros, nos dice, son los que fundan iglesia, ¿no? Los que van estableciendo iglesia, las organizan, perdón, y continúan, ¿no? Continúan haciendo ese trabajo. Hoy en día se les conoce como más ese trabajo a los misioneros, ¿no? Se les puede dar tal vez un cierto aunque algunas denominaciones lo usan como título, ¿no? Como que ya no quieren ser pastores, ya quieren ser mucho más apóstoles, ¿no? Y el profeta, bueno, sabemos que es el mensajero del Señor que habla por parte del Señor, que dice normalmente, así ha dicho el Señor, ¿no? Y este don, bueno, muy aparte, es algo también que al momento de predicar y hablar la palabra, entonces también se habla de profecía, ¿no? Y toda profecía, sabemos nosotros
en el estudio está cerrada con el libro de Apocalipsis. No hay más profecía muy aparte de todo lo que está escrito, ¿no? El evangelista sabemos que es el que tiene algún carisma especial, el cual habla con seguridad, con denuedo y convence a los pecadores para que lleguen a los pies del Señor. Los pastores son los encargados de cuidar, enseñar, alimentar y mantener la unidad de la que es la iglesia, ¿no? Los maestros son los encargados de poder preparar estudios, enseñar, evaluar, capacitar. El trabajo es amplio, ¿no? Los que ayudan o el servicio, como lo dije, estarían dentro de lo que es el ministerio del diácono, siempre prestos para ayudar, siempre listos para poder servir. Los de la don de fe, sin duda todos tenemos fe y creemos en el Señor, pero este don se caracteriza por tener una seguridad única en el Señor para poder hacer una oración con fe y la respuesta no se deja esperar, ¿no? Yo lo he visto en la iglesia como que siempre hay una persona que dice, vamos a orar, vamos a interceder y vamos a estar siempre en lo que es la comunión del Señor. Y el pedido de oración, pues, en cierto tiempo del Señor se hace realidad, ¿no? Es algo especial este don. El de exhortación muchas veces se dice es el que corrige, ¿no? Pero es el que anima. Y uno de los ejemplos en la palabra del Señor es Bernabé, ¿no? Que cuando en uno de los viajes, Pablo quiere viajar con Marcos, pero Marcos no se siente seguro de ir, ¿no? Entonces, por lo cual Pablo, un hombre muy seguro de sí mismo, dice, no, tú no vas conmigo. Y Bernabé lo toma a Marco consolándolo para que haga los viajes, ¿no? Y si no hubiera habido ese consolador en ese tiempo, no hubiéramos tenido el Evangelio de Marcos, ¿no? Importante este don de exhortación. Don de espíritus, discernimiento de espíritus, es el que discierne, ¿no? Y el que ve qué espíritus son, espíritus malignos, espíritus de la carne incluso, y buenos espíritus, ¿no? Conectado con el Espíritu Santo, ¿no? Es importante dentro de la iglesia para poder tener, como se dice, un sensor, si lo puedo usar esa palabra, de saber qué personas llegan y qué tal vez, cuál es el mover, ¿no? De ciertos espíritus malignos o el mover también del Espíritu Santo. El don de lenguas u otros idiomas, ¿no? Como lo había reiterado, no es que haya lenguas especiales, ¿no? Se puede entender como otros idiomas. Don de milagro, de sanidades, de que va relacionado, pero muy especial, milagros pueden sanar a personas desahuciadas, ¿no? A punto de morir, pueden restaurar tal vez alguna parte del cuerpo. Y cuando hablamos de sanidades, es de la sanidad que viene del Señor, milagrosamente por el Señor sanado, ¿no? Por ejemplo, puede ser de algún cáncer, de alguna dolencia interior, y se ve, lo he visto yo también personalmente, ¿no? Que sí, el Señor obra de esa manera. De misericordia, de repartir, de administrar, va muy relacionado al ministerio del diácono, va muy relacionado también al ministerio de los ancianos, ¿no? Que son personas que van a estar encargadas en la iglesia. Un pantallazo, hermanos, de lo que es los dones y ahí incluso tengo un librito que hay un test de cómo saber qué don nosotros tenemos, ¿no? Y personalmente tenía mi preocupación, ¿no? Una vez llegando a los pies del Señor y ahora, ¿qué hago, no? ¿Cuál es mi área de trabajo? ¿Qué debo hacer? Entonces me animé a llenar el test de los dones y sí, cabalmente salió lo que es los dones con los cuales estamos sirviendo al Señor desde ese tiempo hasta hoy. Muy bien, vamos a entrar a lo que es la aplicación personal. Siempre es bueno meditar y llevarlo a la aplicación de uno, ¿no? Número uno, el creyente debe reconocer la autoridad de la palabra de Dios para su vida, ¿no? La característica más importante de un creyente es la obediencia. Y en los estudios de Pentateuco nos dice, ¿no? Si obedecieres, hallarás bendición. Mas si desobedecieres, la maldición llegará a tu vida, ¿no? O sea, seremos personas que nada nos va a ir bien. Siempre vamos a tener traspiés, ¿no? Y a veces uno se lamenta y dice, ¿por qué a mí? ¿No? Porque tal vez no cumplimos esta regla de oro que está escrito desde el Pentateuco, ¿no? Y eso le dice
el Señor a Israel, ¿no? Oye Israel, ¿no? Si fueres obediente, pero por lo cual no eres, ¿no? Y viene el círculo, ¿no? En la cual Dios también hace justicia. La iglesia no puede establecer norma alguna de doctrina o práctica que no esté basada en la escritura como única fuente de autoridad. Sin lugar a dudas, en todas las iglesias o denominaciones, en este caso, que es más grande, el conjunto de iglesias, siempre se ha requerido un reglamento, ¿no? O un estatuto que debe estar basado en lo que es la palabra del Señor, o sea, versículos que acompañen, que den esa fundamentación en la palabra, ¿no? Que debe estar. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la corrección o la disciplina, la palabra del Señor nos dice que debe ser en tres momentos importantes, ¿no? Y si en el último no obedeciere, pues tomarlo con gentil, dice, ¿no? Pero debe haber esos tres pasos, ¿no? Tres, tres momentos importantes para ganar a esa persona. O por último, pues ya, bueno, el Señor se encargará, ¿no? Es algo triste también. Tres, el creyente ha de reconocer el señorío de Cristo, no solo apacentándolo en una verdad doctrinal, sino mediante la obediencia incondicional a sus mandamientos. Eh, Debemos trabajar mucho en eso, ¿no? Y me involucro y yo necesito siempre, ¿no? El poder reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor, ¿no? El Señor, el señorío, que siempre nos pueda gobernar nuestras vidas, aunque la situación de este mundo nos aflige, nos estresa, como algunos dicen, ¿no? Este mal ya moderno, ¿no? El estrés, pero siempre debemos estar en obediencia al Señor. El creyente también debe tener una meta de vivir en plenitud con el Espíritu, ¿no? Como siempre lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18. Si podemos leerlo, por favor. Dice ahí algo importante, ¿no? Efesios capítulo 5, verso 18. Dice así. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, debemos estar en comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Siempre dependiendo de él. Lo otro, no haya más autoridad en la iglesia que la palabra. Habíamos dicho, ¿no? Que una de las importantes autoridades es la palabra. Luego es el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Tres autoridades importantes. Los ancianos, hablando de lo que es el liderazgo de la iglesia, son autoridades en cuanto ellos mismos están sujetos también a la autoridad de la palabra. Y el señorío de Jesús y la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Mucho se habla del cuartel, ¿no? Si uno obedece y cumple las normas, pues tiene, como dicen, ¿no? En aspectos militares, la moral para pedir y ser este ejemplo en cuanto a autoridad y exigir a los demás, ¿no? Para que se pueda cumplir la obediencia. Entonces, eso es importante. Seguimos. La iglesia debe exigir todo el contenido bíblico de sus ancianos, pero debe recordar que también tiene deberes para con ellos. ¿Cuáles? Reconocerlos, ¿no? Tomarlos como estima, como autoridades, obedecerles y dejándose persuadir por ellos, ¿no? Porque ellos son los que guían, alimentan también, son, como dije, el brazo derecho del pastor y dentro también de lo que es los requisitos del anciano está del pastor también, ¿no? Se debe imitar su fe, recordando que ningún anciano es perfecto, claro que sí, todavía somos carne, somos músculo, huesos, tejidos, ¿no? Y tenemos ciertas limitaciones, pero no por ello podemos desecharlos y sino ayudarlos a que puedan mejorar en cuanto a algunas debilidades, ¿no? Y claro, siempre he dicho eso, siempre y cuando también quiera este líder y este anciano ser ayudado, porque otra cosa es que también no quiera ser ayudado, ¿no? Es otro detalle. Colaborar con ellos, orando por ellos, cuidando de ellos, no acusarlos sin causa ni recibir acusación contra ellos sin prueba. Eso es importante, ¿no? En ningún aspecto del ministerio de la vida, del trabajo en la iglesia, no debemos buscar alguna causa de conflicto, de llamada de atención,
sin pruebas, ¿no? Debe haber pruebas y debemos agotar todo hasta poder estar seguro, ¿no? Seguimos, el creyente debe recordar siempre su condición como siervo, instrumento, ¿no? No somos indispensables, algún docente me decía, no somos indispensables. Si no quieres servir al Señor en la iglesia y te retiras y te vas, Dios levantará otro siervo, otra persona. Así también nos decía en el Ministerio de Alabanza. Tal vez algún hermano que toca la guitarra como que ya se siente el profesional y dicen, no voy a tocar más, si quieren que me rueguen, Dios levanta otro hermano que va a tocar ese instrumento. Eso debemos recordar nosotros que somos siervo e instrumento de Dios. Cuando un creyente está ministrando, esto es sirviendo con los dones recibidos. Debe recordar siempre que su capacidad proviene de Dios mismo y no de nuestras capacidades, de nuestro esfuerzo, de nuestra inteligencia, sino por la infinita gracia del Señor, tenemos ese regalo, ¿no? Y debemos ser agradecidos sirviendo al Señor en la iglesia, edificando y buscando el crecimiento de la iglesia. Todo creyente ha recibido algún don y es responsable de ejercerlo en provecho para los demás, para la edificación, ¿no? No es para guardarlo, no es para ser egoísta, sino debe trabajar en la iglesia, debe ejercerlo, ¿no? Y esto debe edificar a la iglesia. La iglesia local ha de también dar lugar al desarrollo de los dones del ejercicio. Eso es importante, queridos pastores, líderes. Lo que debe hacer usted es que siempre debe trabajar en comisiones, ministerios. Si ve que hay un hermano que puede desarrollar tal vez el don de maestro, por ejemplo, debe animarlo a que se prepare, ¿no? En algún seminario o algún estudio con ciertas estrategias de cómo enseñar, ¿no? La educación cristiana, para que no se frustre y diga, no, no es, lo hice mal y tal vez no era mi don, pero en realidad sí. Y debe abrir un lugar, ¿no? De estudios bíblicos para que ese hermano pueda ejercitar. Y una vez ejercitado, nos dice la iglesia, apoya, respalda, ¿no? Que el hermano o la hermana sí es maestro, ¿no? O es maestra. Entonces, eso es importante, hermanos, den lugar a aquellas personas que quieran trabajar, pero siempre, hermanos, bajo su guía y su dirección. No lo dejen también solo, ¿no? Como que pueda hacer todo y puede equivocarse después. Listo. Hay más de la iglesia, pero no sé si hay alguna pregunta. Creo que he hablado mucho. Bien, el silencio dice todo, dice, ¿no? Vamos a continuar con esta última parte de lo que es la eclesiología. Tenemos las ordenanzas para la iglesia. La Santa Cena o Cena del Señor, como usted quiera mencionarlo, aunque a algunos no les gusta, ¿no? Santa Cena no tiene otro trasfondo, dice, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Cena del Señor, Santa Cena, Cena Santa, ¿no? Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor, los que somos pastores, hemos siempre celebrado las veces que sea necesaria, con el propósito de buscar la comunión de forma horizontal entre hermanos, buscando lo que es el perdón, la restauración, la comunión, y de forma vertical, estando siempre en comunión a cuenta con el Señor, para poder también recordar el evento importante que el Señor Jesús compartió con sus discípulos y el cual tiene simbología del pan y del vino, ¿no? El cual nos da un recordatorio del gran precio que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo dio por nosotros, ¿no? Y esto lo dice, hagámoslo en memoria de Él, para cuando Él retorne y estemos también en una gran cena en el Señor, en los cielos, ¿no? Entonces, eso siempre lo hacemos y es importante y tiene, hermanos, resultados, ¿no? Tiene resultados ya que siempre en mi experiencia he visto que hay matrimonios que se restauran, que eh, nuevamente conversan de que tal vez estaban enemistados
o a veces entre hermanos de la iglesia, ¿no? Ha habido un roce, malentendidos o algunos comentarios de más, vuelven otra vez la comunión. O a veces entre líderes del pastor puede que haya algún roce, ¿no? Algunas decisiones, algunos aspectos, nuevamente entonces se vuelve a la comunión. Eso es lo que quería el Señor Jesús y esto es uno de los aspectos de las ordenanzas de la iglesia. El meta y propósito, ahí está, ¿no? Unir la iglesia, la unidad, siempre tener la unidad. Y a veces también en nuestras reuniones de juntas distritales antes se practicaba, ¿no? Sería bueno retomar esto también porque a veces sucede que entre pastores de iglesias hay ciertos malentendidos, roces, en lo que es en distintas formas de pensar o opiniones y como que no estamos muy sintonizados o sincronizados en las juntas de reuniones entre pastores e iglesias, también era importante y es, ¿no? Importante celebrar la cena del Señor. Disciplina en la iglesia. Leí un libro, El porqué de la disciplina, ¿no? Hay un versículo que dice, el padre que ama a su hijo lo corrige, ¿no? Y asimismo Dios que nos ama y nos toma como sus hijos y si realmente tiene ese amor, corrige al hijo. Pero muchos de los hermanos a veces se molestan y dicen, pero ¿por qué me ponen disciplina si yo siempre traté y tratan de justificarse? Pero en su perspectiva o en su opinión, ellos están actuando bien, pero no se ven en realidad cómo fue, ¿no? Algunas faltas que cometieron. El que está fuera tal vez, que no está en la iglesia, lo va a ver diferente, ¿no? Y como dije, hay tres etapas para antes llegar a esta etapa de la disciplina, ¿no? Llamada de atención verbal, luego con uno o dos testigos y finalmente llegamos a lo que es escrito y ya final, por último dice la palabra, pues si no escuchare a toda la congregación, tomarlo por gentil, dice, ¿no? Como si fuera una persona que nunca conoció al Señor, gentil, ¿no? Sin una persona que decide por su cuenta, ¿no? Entonces, el espíritu de la aplicación, de la disciplina, también esto es el amor, ¿no? Entonces, algunos sí, tal vez podemos aplicar la disciplina, pero siempre la pregunta, ¿y qué hay de la restauración? ¿No? Se ha ido a visitar, se ha ido a hablar, se ha ido a animar, porque es duro estar en esa etapa y lo digo con experiencia, ¿no? Es como que te toman a extraño, ¿no? Como que algo muy malo ha hecho y por eso está como que castigado, ¿no? Pero en esos momentos uno necesita que le hable, que le anime y que pueda acompañarlo en ese proceso de restauración. Pero es importante, hermanos, en la iglesia, tiene que haber y siempre sigamos esos tres momentos importantes, ¿no? Para justo llegar a este momento. Ahora, el sacerdocio cristiano que lo que es el trabajo ministerial de pastores y líderes, ancianos diáconos y otros líderes, siempre es hacer estos tipos de trabajos ministeriales, ¿no? El hacer el bien, la ayuda mutua, la ofrenda, la alabanza, la entrega total, ¿no? Entonces siempre debe estar esto en la iglesia. Y la lectura está basada en Primera de Pedro, capítulo 2 versos 4 al 5 y lo podemos leer, ¿no? Sin poder pasar de largo. Dice Primera de Pedro, busquemos por favor, capítulo 2 versos 4 al 5. Dice así, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros también somos llamados, hermanos, a ser personas que puedan dar un servicio bueno para el Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre nuestro Dios va a pedir de nosotros. La iglesia gloriosa, estamos de paso en este mundo. Según las profecías, todo se va cumpliendo. He estado leyendo libros, leo bastante, también las noticias y prácticamente, hermanos, ya vamos avanzando en la recta final, ¿no?
Ya vemos también la subida del dólar, que en cierta manera nos afecta, nos ha tocado Bolivia. Alguna vez nosotros lo veíamos en la tele nomás, ¿no? Lo que es la, ¿qué puedo decir esto? La crisis, perdón, en otros países, pero hoy nos tocó, ¿no? Y según las profecías nos dice que este dólar subirá, pero en un tiempo bajará. Y ahí es donde entrará, según las profecías de Daniel, que se levantará un gobierno, el cual establecerá una sola moneda, ¿no? Se habla del euro, se habla de otro tipo de moneda, se habla del yen, entonces son alternativas que ya nos van dando pauta de qué es lo que sucede. Y claro, esto no va a mejorar, no eso quiere decir, hermano, sino tiende a empeorar y son como los primeros dolores de parto. Entonces, en un tiempo determinado, según las profecías, dice, cuando se declare un solo gobierno mundial y se declare paz y seguridad, la iglesia será arrebatada. Entonces, de la iglesia también nos menciona que si hay dos en el campo, uno será tomado y el otro se quedará. Entonces, eso, hermanos, sin duda tenemos que tener la seguridad de que sí vamos a estar en la presencia del Señor, pero siempre lo digo, tenemos un Dios soberano, un Dios que conoce nuestro corazón, nuestra vida, y él dirá, ¿no, hermanos? Estamos a la expectativa si iremos con él, pero debemos siempre tener, como digo, esa seguridad. Y para lo cual también examinándonos nosotros, debemos también ser sinceros si estamos realmente cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros y así, y también hacer el trabajo que se nos ha delegado, ¿no? Entonces, eso en mi autoevaluación, pues hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Termino con esto, estas dos últimas láminas. El creyente debe obedecer la voluntad del Señor, siempre sus ordenanzas, porque ahora aquí no he mencionado, por ejemplo, está la ordenanza del matrimonio, está del bautismo también, ¿no? Y hay otras más, pero las más importantes, las del matrimonio, siempre debemos tomar en cuenta, ¿no? El crecimiento es posible solo por el estudio, debemos seguir estudiando, hermanos, ¿no? Un ejemplo de mis docentes que decía, seamos como el río Jordán, que entra agua y sale agua, no se retiene. Recibimos instrucción, recibimos conocimiento, lo compartimos. Pero hay personas o mis pastores líderes que pareciera que son como el mar muerto, que toda la información llega, el agua se retiene y no tiene salida. ¿No? ¿Y qué pasa con ese mar? Pues se quedó salínico, muerto. No seamos de esa manera. La iglesia debe mantener como prioridad la enseñanza escritura, sí o sí, hermanos. Puede haber material de estudio de libros, pero si no tiene fundamento de la Biblia, es como una novela más, una leyenda, no tiene mucho valor. La gran comisión es para todos y eso, hermanos, comprende discipulado. El discipulado es tener de cerca a una persona, eh, compartirle la palabra, incluso, hermanos, es compartir, ayudarle también en su necesidad, estar siempre pendiente, como que es un hijo espiritual, ha nacido de nuevo y es un bebé, necesita de nosotros. Y eso se llama discipulado. Asimismo, la disciplina tiene que ser aplicada, ¿no? En lo que es a nivel personal, la que produce en la vida del creyente y ante las demandas de la palabra. Debemos tener esa disciplina de siempre estudiar, siempre buscar lo que es la voluntad del Señor. Y el creyente ha de tener profundo y reverente temor ante su Dios. Sin duda en la calle vemos, hermanos, que hay muchas cámaras, ¿no? Y estamos siempre atentos a lo que pueda suceder, pero tal vez no vemos la gran cámara, el ojo de Dios, ¿no? Que siempre nos va a ver y siempre va a estar observándonos. Los cinco sacrificios espirituales deben formar parte integrante del estilo de vida cristiana, como lo hemos visto. Somos llamados a ser sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, así lo dice el Señor en su palabra. Y el Señor puede venir en forma inminente, como lo dije, por tanto la vida del creyente debe ser totalmente entregada y vivir en santidad. Como dice el Señor que vendrá, hermanos, como ladrón en la noche, ¿no? El ladrón no avisa, ¿no? Cualquier rato, el rato menos pensado, ¡pum! Entró y
ya no hay, ¿no? Nuestras pertenencias. La vida cristiana que espera al Señor se purifica continuamente, así como lavamos nuestras ropas cuando está sucia, nosotros también debemos estar siempre, ¿no? Renovándonos, siempre estando buscando la comunión en el Señor, tratando de no equivocarnos. Si hemos tropezado, nuevamente caminar con el Señor, ¿no? Y en algún momento, como dice hermanos, estaremos en el tribunal de Cristo dando cuenta de la vida que Dios nos ha dado en el ministerio, el trabajo, los cargos, cómo lo hemos hecho. El Señor juzgará, algunos pagará con metales preciosos, otros con hojas secas, con lo que las obras se quemarán pasando por el fuego, y algunos dicen quedarán sin ningún, ¿qué puedo decir esto? Regalo, ¿no? Sino pasará solamente con su vida, no habrá más regalos, premios, ¿no? Entonces, pero para mí, hermanos, lo más importante es estar con el Señor, ¿no? Aunque deberíamos sí tener algún resultado de nuestro trabajo, y eso es bueno buscarlo. Muchísimas gracias, hermanos. Terminamos con esto. Vamos a concluir la clase. Gracias por este tiempo. Han estado calladitos. Yo creo que ha estado todo comprendido. No, no sé si hay alguna pregunta. Listo. Hermano Eduardo, por favor, guíenos en oración final. Vamos a concluir. Bueno, no está. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo especial. Gracias por tener conocimiento de lo que es la iglesia. Hay mucho que abarcar y el tiempo es importante. Gracias por mis pastores, líderes, Señor, que tú has llamado para trabajar en tu obra. Ayúdanos, Señor, siempre a depender de usted, a poder trabajar con responsabilidad como pastores en la iglesia, como líderes, para que tu iglesia siempre, Señor, sea unida, sea edificada, sea bendecida y podamos, Señor, caminar por la guía de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, por este tiempo. El reencuentro en la próxima clase, aprendiendo mucho más. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.